De acuerdo a algunas investigaciones recientes, la formación de psicólogos en Argentina tiene una serie de características muy peculiares. En este video vamos a explicar algunas de esas características y cuáles son sus consecuencias para la formación de los psicólogos y para la salud pública en general. Hoy vamos a hablar del lado B de la formación en psicología en Argentina. Neurotransmitiendo, producción y contrabando de neurociencias y psicología científica. Primero algo de presentación, mi nombre es Catriel Fierro, soy licenciado y doctor en psicología y becario postdoctoral del CONICET. En el año 2019 defendí mi tesis doctoral, que es una investigación sobre la historia y el estado actual de la formación en psicología en Argentina, en universidades. Básicamente lo que hice fue analizar la bibliografía obligatoria de las asignaturas obligatorias de 12 carreras de psicología del país, las 8 carreras públicas y las 4 carreras privadas con mayor cantidad de estudiantes. Una de las principales cuestiones que me interesaba investigar en mi tesis era la antigüedad de los textos. ¿Qué tan viejos son los materiales que utilizamos en las carreras? En promedio lo que encontré es que los textos tienen casi 40 años de antigüedad, lo que significa que el texto promedio de las carreras va a haber sido publicado en la década del 70. La década del 70 fue una muy buena década. Tenemos New Wave, tenemos Post-Punk, Joy Division, Kurt Vonnegut publica Desayuno de Campeones, el tercer peronismo. Pero en términos de la disciplina psicológica, las cosas han cambiado bastante en los últimos 40 años. Por ejemplo, se ha removido la homosexualidad como un trastorno patológico del DSM, hemos mejorado virtualmente la totalidad de los tratamientos que aplicamos en nuestros consultantes e incluso logramos averiguar quién era el pequeño Albert al que condicionaron Watson y Reiner en 1920. El problema es que, sin textos más actualizados, todos esos cambios y esos desarrollos no van a ser vertidos a la formación universitaria. En otras palabras, los psicólogos argentinos estamos varados hace 40 años. En cuanto a las carreras, ¿qué cosas cambiaron en los últimos 20 años respecto a la antigüedad? Comparé mis datos con un estudio publicado por Di Domenico y Villanova en el año 2000 y lo que encontré es que, en promedio, los textos son más antiguos que lo que eran hace 20 años. Por ejemplo, en el año 98, uno de cada 10 textos que se leían en los ciclos básicos de las carreras públicas tenía entre 60 y 130 años de antigüedad. En la actualidad se triplicó esa cantidad y hoy leemos 3 de cada 10 textos que tienen entre 6 y 13 décadas de antigüedad. Otra cosa que encontré es que los textos se desactualizaron mucho más que lo que habría cabido esperar en el transcurso de la última década. Comparé mis resultados con los datos de la investigación doctoral de Sebastián Vázquez Ferrero, publicada en el año 2010, y lo que encontramos es que en el 2010 la antigüedad promedio de la literatura utilizada en las carreras públicas era 21 años, y en la actualidad la literatura utilizada en las 12 carreras de mi muestra es de 39 años. Hay una diferencia de 18 años, pero el tiempo que pasó entre ambas investigaciones fue solamente de 8 años. ¿Qué significa esto? Que en el lapso de 8 años la antigüedad se casi triplicó, lo que significa que en la actualidad tenemos o más textos viejos que en el año 2010 o menos textos nuevos que en el año 2010 o ambas cosas. Las consecuencias de esto son obvias, pero igualmente cabe preguntarnos: ¿cuáles son los efectos de una antigüedad tan grande en la formación de psicólogos? ¿Podemos calificarla como científica? ¿No es un problema ético depender de textos tan antiguos? Y por otro lado, ¿qué efecto tiene esto en los servicios que proveemos? Además de la cuestión de la antigüedad, me interesaba analizar la actualización. Mientras que la antigüedad se refiere a la edad media de publicación de los textos, la actualización se refiere al porcentaje de los materiales de cátedra y de los materiales de las asignaturas que pueden ser considerados actuales. ¿Qué es y qué no es actual en ciencia? Es un tema de debate, pero en general se suele tomar como parámetro la línea de los 5 años. Un trabajo es actual si fue publicado en los últimos 5 años y se desactualiza pasada esa cantidad porque se supone que pasados los 5 años hay nuevas investigaciones que refutan o mejoran esa primera investigación. Promediando, en nuestras carreras, 5 de cada 100 textos fueron publicados en los últimos 5 años. Y en el caso de algunas carreras, ese porcentaje es aún menor, entre 1 y 2 de cada 100 textos. Si ampliamos el criterio de 5 a 10 años, la cosa no cambia demasiado. Pasamos de 5 a 15 textos de cada 100, lo que significa que 85 de cada 100 textos fueron publicados como mínimo en los últimos 10 años. Esto significa que 85 de cada 100 textos tienen el doble o más que el criterio básico de actualización en ciencia. Si comparamos el estado actual con el estado de hace 20 años, encontramos que tenemos hoy mucha menos cantidad de textos actualizados. En el año 98, casi el 12% de los textos de los ciclos básicos tenía 5 o menos años de antigüedad.
En la actualidad, ese 12% pasó a ser un 7.4%, lo que significa que los textos actualizados en los ciclos básicos se redujeron aproximadamente un tercio. Otra cuestión que me interesaba abordar en mi tesis era el de los tipos de textos. Aunque nosotros cuando cursamos las carreras no nos damos cuenta de eso, distintos tipos de textos tienen distintas características científicas. Por ejemplo, los libros y manuales no suelen tener información tan actualizada con tanto relevamiento empírico como sí los artículos de revistas científicas. Suele ser en estos últimos donde se comunican las novedades y los desarrollos más pertinentes y con mayor basamento empírico en disciplinas científicas como la psicología. ¿Qué pasa con los materiales con los que nos formamos los psicólogos argentinos? Más de un 60% de los textos de las carreras son libros o capítulos de libros o peor, selecciones de párrafos realizados por la cátedra. Y solamente un 3% son artículos de revistas científicas. Incluso en algunas carreras ese porcentaje es menor, del 0.4% al 2%, lo que significa que en algunas carreras de psicología del país, menos de 1 de cada 100 textos pertenecen al formato más riguroso que se publica en ciencia. Hay otros dos datos importantes a destacar acá. Primero, el gran uso que hacemos de los materiales de cátedra en las carreras. Los materiales de cátedra son aquellos textos que redactan los profesores y que, sin pasar por una revisión de pares por investigadores expertos, se bajan directamente a las asignaturas. En la actualidad, 1 de cada 10 textos de las carreras es uno de esos materiales. Y si nos limitamos solamente a las carreras de universidades públicas de gestión estatal, son 2 de cada 10 textos. Esto es importante porque, reitero, el material de cátedra usualmente no ha pasado por criterios mínimos de calidad que permitan garantizar que la información que se contiene ahí es verídica. No solamente esto, cuanto más reciente sea un texto en las carreras, más chance hay de que sea un material de cátedra. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para todos los textos usados en las carreras que fueron publicados o escritos en el año 2007-2018, el 60% va a ser un material de cátedra. Lo que significa que los docentes de las asignaturas, al momento de actualizar los materiales de sus asignaturas, no recurren a artículos de revistas científicas, sino que recurren a escribir textos y, sin publicarlos, introducirlos directamente en sus programas. El segundo dato importante es que la cosa no ha cambiado para bien en los últimos 20 años. En el año 98, 1 de cada 5 textos que se leían en los ciclos básicos era un artículo en una revista científica. En la actualidad son 4 de cada 100, lo que significa que hoy día leemos muchísimos menos artículos que lo que leíamos hace 20 años, al menos en las materias del ciclo básico, que es el ciclo que se supone que nos forma a los psicólogos en consumir y producir conocimiento científico y riguroso. Otro de los puntos más interesantes de mi tesis se refería a de las orientaciones teóricas. ¿Qué orientaciones teóricas predominan en las carreras y qué relación hay entre esas orientaciones teóricas? En primer lugar, el psicoanálisis es la orientación teórica dominante en todas las carreras, con un promedio de el 57% de los textos. En ninguna carrera el psicoanálisis concentra menos de un cuarto de los textos y en algunas carreras llega a concentrar los 3/4 de la literatura de todas las asignaturas. No solamente el psicoanálisis predomina, sino que parece serlo de una forma bastante excluyente. Como dije, 57 de cada 100 textos son psicoanalíticos. Y por ejemplo, 7 de cada 100 textos son cognitivos. Esto significa que hay 7 veces más textos psicoanalíticos que textos de orientación cognitiva. Por supuesto, los textos de otras orientaciones son aún menores. Textos de orientaciones humanísticas, de orientaciones comportamentales, de orientaciones cognitivo-comportamentales o textos transteóricos son usualmente entre 1 y 2 de cada 100 textos. Y hay más. Si separamos los textos psicoanalíticos de no psicoanalíticos y los ponemos los dos en canastas distintas, la cantidad de textos psicoanalíticos es 2,5 veces mayor que la cantidad de todos los textos de otras orientaciones no psicoanalíticas juntas. En la actualidad, comparado con el año 98, hay un 60% más de textos cognitivos y un 20% más de textos psicoanalíticos. Sin embargo, esos cambios son percentuales. Recuerden que en total, en la actualidad, sigue habiendo 7 veces más textos psicoanalíticos que cognitivos y 2,5 veces más textos psicoanalíticos que todos los textos de las otras orientaciones teóricas juntos. A la vez, en los últimos 20 años, en los ciclos básicos, las orientaciones teóricas no psicoanalíticas sino cognitivas han disminuido en una medida enorme. Por ejemplo, los textos cognitivo-comportamentales disminuyeron un 90%, los textos humanísticos un 70% y los textos comportamentales un 56%. Esto significa que en los últimos 20 años los ciclos básicos han abocado y acotado muchísimo su abanico teórico y básicamente presentan 2 teorías, psicoanálisis y cognitivismo, y sobre todo, orientación psicoanalítica.
Otra de las cuestiones interesantes que me interesaba atacar en mi investigación era el de los autores prevalentes. ¿Qué autores son los más leídos en las carreras? Es un tema importante porque usualmente estos autores son los que tomamos como modelos profesionales y por efecto de reticencia o de insistencia son eventualmente los psicólogos de quienes más sabemos y a quienes más tenemos como roles. Un primer dato importante es que hay una gran concentración de autores en las carreras. Un grupo de 10 autores específicos concentra entre el 17 y el 30% de los textos en todas las carreras. Hay una gran concentración y hegemonía de un grupo reducido y específico de autores. Freud es el autor más leído en las 12 carreras de psicología que analicé en mi investigación. Y, junto con Lacan, es responsable de entre 1 y 2 de cada 10 textos que leemos en las carreras. Es importante marcar que la diferencia entre este primer autor y los que siguen es muy grande. No hay autores que concentren una cantidad semejante a los textos que concentra Freud en las carreras, lo que significa que hay una gran concentración en torno a textos de una serie específica de autores, la mayor parte de ellos psicoanalíticos. Es interesante marcar que en los últimos 20 años las cosas han cambiado en algunos detalles. Por ejemplo, en el año 98, los 3 autores en orden decreciente que más se leían en los ciclos básicos eran Freud, Lacan y Piaget. En la actualidad eso sigue siendo igual, sin embargo, se leen más textos de Freud y menos textos de Lacan y aún muchos menos textos de Piaget. Por último, un tema que me interesaba investigar era el de la producción docente en las asignaturas. Sean o no materiales de cátedra, ¿cuáles son las características de los textos cuya autoría son docentes de nuestras asignaturas? En primer lugar, encontré que en promedio entre 1 y 2 de cada 10 textos que leemos en las carreras son de autoría docente, y en algunas carreras ese porcentaje llega al 30%, lo que significa que 3 de cada 10 textos que leemos tienen como responsable a un miembro activo de la cátedra. Esto significa que hay una fuerte influencia de las perspectivas de las cátedras sobre las cosas que aprendemos en las carreras. Ahora bien, más de la mitad de los textos escritos por docentes son materiales de cátedra, es decir, materiales que no han pasado por revisión por pares expertos e investigadores y que no han sido publicados en revistas indexadas y con referato. Junto a más del 50% que son materiales de cátedra, casi un cuarto de este tipo de textos docentes son libros o capítulos de libro, y solamente 2 de cada 100 textos escritos por docentes activos de asignaturas son artículos publicados en revistas científicas. Esto nos lleva a preguntarnos si esta baja presencia de artículos científicos escritos por docentes significa que los docentes no investigan y por lo tanto no tienen que bajar a sus cátedras, o sí investigan pero no bajan sus artículos hacia las asignaturas. La interpretación más factible, de acuerdo a las características de la psicología en Argentina en los últimos 30 años, es la primera hipótesis, que la mayor parte de los docentes no sean investigadores activos, no produzcan conocimiento y por lo tanto no opten por sus artículos de revistas científicas como vehículo para la enseñanza de la disciplina. Finalmente, respecto a la antigüedad, en promedio los textos escritos por docentes tienen 2 años de publicados, es decir, que en promedio fueron publicados en el año 2006. A la vez, solo 1 de cada 4 textos escritos por docentes fueron publicados en los últimos 5 años, lo que significa que solamente 1 de cada 4 textos escritos por docentes son actualizados en términos científicos. ¿Qué conclusiones podemos extraer de estos y otros datos empíricos? En primer lugar, que las carreras de psicología del país tienen ciertos problemas muy serios y que ya no pueden desconocerse. Hay una gran cantidad de textos muy desactualizados, hay una gran cantidad de antigüedad en la literatura y hay una concentración muy alta de textos de un grupo muy reducido de autores. A la vez, una línea común que atraviesa todas las carreras es el predominio del psicoanálisis, lo que permite explicar la concentración en un grupo mínimo de autores y la considerable desactualización en las carreras. Por eso las cuestiones que nos podemos preguntar son, por ejemplo, ¿es la psicología que se enseña en las universidades argentinas representativa de la psicología internacional? ¿Se enseña todo el abanico teórico que es representativo de lo que los psicólogos internacionales hoy dicen que es la psicología? ¿Nuestra formación está haciendo uso de los mejores conocimientos disponibles, de los conocimientos más actualizados? Una segunda conclusión a la que llego con mi trabajo es que las cosas no han mejorado en los últimos 20 años. Por ejemplo, la literatura está más desactualizada que hace 2 décadas. La predominancia del psicoanálisis sigue siendo muy marcada y sigue siendo hegemónica. Y por ejemplo, prácticamente ya no leemos artículos de revistas científicas en las carreras, cuando hace 20 años lo hacíamos. Por lo tanto, otras preguntas que sirven como conclusión y para abrir futuros debates son: ¿qué factores permiten explicar estos cambios durante los últimos 20 años? ¿Qué procesos históricos colaboraron con sostener e incluso profundizar estos problemas en las carreras? Y un tema muy interesante: ¿por qué algunas personas defienden estos cambios como si fueran positivos y deseables? Eso es un último punto que me interesa destacar.
Es usual escuchar en los pasillos, en las carreras, decir que la psicología en Argentina es original, entre comillas, o que su particularidad es que resiste el avance de propuestas internacionales. Es interesante plantear entonces si en la ciencia se procede resistiendo los aportes de colegas y los aportes de investigaciones que provienen de otros países. Una de las mejores cuentistas del siglo XX, Flannery O'Connor, tenía una frase que decía algo así como que la verdad no cambia de acuerdo a nuestra habilidad para digerirla. Lo que significa, por un lado, que la realidad es una sola, aunque tengamos muchas perspectivas desde las que verla, y por otro lado, que la verdad en ciencia no baja revelada de algún libro mágico o de un docente inspirado o de una fuente de autoridad indiscutible. La verdad en ciencia es un ideal al que se tiende y que busca alcanzarse a partir de investigaciones y a partir de chequeos empíricos con la realidad. Aunque a veces nos olvidemos, los psicólogos argentinos como científicos tenemos varias deudas. Deudas con la verdad, deudas con nuestros usuarios, deudas con los consultantes y deudas con la salud pública. Y una forma posible de saldar esas deudas es tratar de digerir este tipo de verdades. A partir de los datos que presento y a partir de los problemas que se plantean, ¿qué cosas hacer para que esto cambie? En primer lugar, es importante cultivar cierto escepticismo moderado. Por ejemplo, pedir evidencia cuando nos piden que creamos algo, argumentar siempre que podamos en los debates y cuando encontramos fuentes con datos que refutan nuestras creencias, cambiar nuestras creencias y no los datos. Una segunda forma de tender al cambio para solucionar estos problemas es a partir de la acción colectiva. Siempre la acción colectiva es más eficaz para proponer y para implementar cambios. En este caso, la formación y la asociación en instituciones y en organizaciones científicas va a permitir continuar con un debate racional y con un intento de mejoramiento de la situación del psicólogo en el país. Por último, y en esta época marcada por la posverdad y por los influencers en psicología que comparten y opinan de todos los temas como si fueran autoridades y a gatas tienen un título de grado, consumir y difundir de forma crítica la información. Solo difundir y compartir información, por ejemplo otros videos, imágenes, flyers, que provengan de fuentes chequeadas. Por ejemplo, asociaciones o grupos con investigadores o con especialistas en las temáticas de las que hablan. Si bien es importante la presencia del Estado para garantizar una formación universitaria de calidad, en como muchos otros temas, el cambio termina viniendo por acciones individuales muy específicas. En este caso, actos basados en la curiosidad, la buena fe y la apertura al diálogo racional. Emprendiendo estos pequeños actos, quizá podamos tender a generar los cambios deseables que queremos y quizá podamos empezar a revisar esto que es el lado B de la formación en psicología en Argentina.